invito a la iglesia, antes de que tome su asiento, para que escuchemos, hermanos, una porción de la carta que envió el santo apóstol del Señor, nuestro hermano Nazón Joaquín García. Una extensa carta hermosa, elocuente, profunda, hermanos, completísima, que envió el apóstol del Señor, como es, hermanos, siempre su palabra y su inspiración. Tomaremos un fragmento de esa carta que envió el pasado 30 de enero del 2022, para que de esa forma, hermanos, demos pie a la recordación de la palabra en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Dice, para la gloria del Señor. En la Biblia encontramos muchos misterios espirituales, pero también muchas verdades científicas escondidas en sus bellas enseñanzas, verdades indiscutibles, expuestas con siglos de antelación, que los hombres solo miles de años después lograron descubrir, pero real y efectivamente preexistentes en los versículos de sus bellos libros. Es un libro para el historiador, como lo es para el legislador, para el filósofo, para el poeta. Es el libro del ser elocuente, de la meditación inmortal. Es el libro del artista cristiano. Es el libro aún de la ciencia. Pues cuando la ciencia quiere ser más meticulosa, más bíblica, en ella puede encontrar riquezas desconocidas, para la honra y la gloria del Señor Jesús. Sírvase tomar su asiento la iglesia del Señor en el lugar donde se encuentre, y así podamos, hermanos, iniciar esta mañana con la recordación de su palabra, y sea el Señor, hermanos, el que nos vaya guiando, primeramente, hermanos, a su hermano. Sea el Señor, hermanos, el que me permita que no sean mis labios, sea el Espíritu de Dios el que me tome, el que me use, y que a ti, hermano o hermana que estás escuchando, también el Señor te guíe. Aparte, hermanos, cualquier espíritu de distracción, de sueño, y nos permita entonces el Señor poder aprovechar al máximo nuestro momento en esta mañana, en el nombre del Señor. Quiero tomar, hermanos, una definición, y la definición que quiero tomar, hermanos, con la ayuda del Señor, para que con base en ella platiquemos, hermanos, y entendamos la primera parte de nuestra explicación, es el significado de la palabra veracidad. Continuamente, hermanos, utilizamos de manera indistinta y a veces sin entender, hermanos, cabalmente qué significa ser veraz o qué significa la veracidad. Vamos hoy, con la ayuda de Dios, a entenderlo. El significado de la veracidad, hermanos, hermanas, está íntimamente relacionado con todo lo que se refiere a la verdad. ¿Lo que se refiere a qué? A la verdad, o también a la realidad. O también se le dice veracidad a la capacidad que tiene alguna persona para decir siempre la verdad. ¿Para decir qué? Entonces, cuando hablamos de veracidad, es de alguien que es veraz. Y el que es veraz es porque se apega a la verdad, es porque habla la verdad. Pero además también en la veracidad, iglesia del Señor, hay un atributo de sinceridad, hay un atributo de honestidad y de buena fe. Es decir, el que es veraz no solo se apega a la verdad, sino que además confía. ¿Por qué confía? Porque es de buena fe. ¿Es de buena qué? De buena fe. El que es veraz, reitero, no solo se apega y habla y obra la verdad, sino que además tiene un atributo de sinceridad, de honestidad, y es de buena fe. Por lo tanto, podríamos concluir en esta definición que ser veraz es ser opuesto a la mentira. ¿Sí van conmigo? Ser veraz es ¿qué? Ser opuesto a la mentira.
ser opuesto a la hipocresía o a la falsedad. A ver, ¿sí está clara hasta aquí nuestra definición? Sí, entonces, la veracidad, hermanos, aunque muchas de las definiciones que encontró tu hermano y en la cual, hermanos, traté de hacer un extracto de diferentes definiciones, se atribuye principalmente, hermanos, a las personas. Hoy el Espíritu de Dios quiere que entendamos, en la primera parte de la explicación, quiere que entendamos, hermanos, que la veracidad es un atributo, característica y esencia de nuestro Dios. Otra vez, ¿lo repetimos? La veracidad es un atributo, característica y esencia de nuestro Dios. ¿Por qué? Bueno, si repasamos rápidamente, hermanos, la definición, hermanos, el extracto de definición que te leyó tu hermano hace un momento, la veracidad es aquello que se apega a la verdad, que tiene a la verdad o a la realidad, que tiene un atributo de sinceridad, de honestidad y de buena fe. Y finalmente, el que es veraz es opuesto a la mentira, a la hipocresía y a la falsedad. En Dios, nuevamente, en Dios, en nuestro Dios, el Dios vivo, al cual tú y yo, hermanos, servimos por su misericordia. ¿Sí estás de acuerdo? Ese Dios, hermanos, en el que hemos creído, en ese Dios no hay lugar para la mentira, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que, ¿qué cosa? Para que se arrepienta. Nuestro Dios es confiable. ¿Tú confías en Él? ¿Quién no puede confiar en Dios, hermanos? Si Él es inmutable, eterno, vertical, hermanos. Él es el Dios de ayer, de hoy y de siempre. Así es nuestro Dios. No hablo de su eternidad. No, hermanos, hablo de su veracidad, de su capacidad, hermanos, para apegarse siempre a la verdad. Pero además, hermanos, yo señalé dentro de la definición algo. Nuestro Dios no solamente es confiable, Dios confía. Te pregunto, hermano, hermana, que me estás escuchando esta mañana, ¿Dios ha confiado en ti? ¿Sí o no? ¿Cuándo confió en ti? ¿Cuándo Dios te depositó su confianza y te hizo ser un ser confiable? Cuando recibiste la prenda del Espíritu Santo y te convertiste en un templo, hermanos, de Dios, allí el Señor estaba confiando y sigue confiando en ti porque no lo ha retirado. No quita, hermanos, de ti, como en su momento, hermanos, el rey David, ¿verdad? Lo decía, y no quites de mí, porque a él el Espíritu de Dios lo visitaba. Sin duda, hermanos, estaba con él y lo inspiraba, hermanos, y lo alegraba. Pero no estaba con él, no se quedaba. En ti y en mí, el Espíritu de Dios ha hecho una morada permanente. Pregunto entonces, ¿confía Dios en ti? ¿Confía Dios en mí? Gracias sean dadas gracias sean dadas al Señor. Su palabra, hermanos, es confiable y los dictados de nuestro Dios son veraces. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Pero además, hermanos, hay ciertas características, obras, hermanos, atributos de nuestro Dios que son resultado, hermanos, de Él y que también, hermanos, son veraces, que cuentan con esa capacidad de la veracidad. Hablamos de su existencia, ya dijimos, porque nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero no solamente es eterno, sino que además es inmutable. Lo dijimos, no es hombre para que, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En Dios es veraz su poder. Son veraces sus promesas. ¿Sí? ¿Te consta? ¿Me consta? Amén. Su palabra es veraz. Su doctrina es veraz.
sus elegidos son veraces. Entonces, todo lo que emana de Dios, todo lo que proviene de Dios, todo lo que nuestro Dios, hermanos, ha hecho es veraz. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sí? Y no estoy hablando, hermanos, por hablar. Estoy hablando y estoy compartiendo un sentimiento mutuo. Estoy compartiendo una experiencia mutua, porque esa experiencia tú la has tenido. Esa experiencia yo la he tenido. Y mi Dios, nuestro Dios, es inmutable. Y nos dice, hermanos, el Señor Jesús enseñando a las gentes en Juan capítulo 3, versículo 31 y 33. Lo leerá tu hermano para la gloria del Señor. Fíjate la manera, hermanos, en que el propio Señor destaca todo lo que viene de parte de Dios en esa veracidad. Juan 3:31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. Pero el que viene del cielo es sobre todos. ¿Lo entendemos? Entonces, hay una diferencia, hermanos, entre las cosas terrenas y las cosas celestiales. Sí, no solamente el lugar que ocupan, hermanos, en una percepción, hermanos, sensorial que nosotros pudiésemos tener, porque de pronto, hermanos, si voltamos hacia arriba y decimos, lo que está en el cielo es lo que está arriba, y lo que está en la tierra es lo que está aquí, esa es nuestra percepción sensorial. Sí, porque desde pequeños así nos enseñaron a medir las cosas hacia arriba y hacia abajo. Pero no hablo, hermanos, nada más de la percepción sensorial. Hablo, hermanos, de lo que viene de Dios. Y lo enumeré hace un momento: su existencia, su poder, sus promesas, su palabra. La palabra de Dios no es algo, hermanos, que se viva o se perciba solo con los sentidos. Es algo que se vive dentro. Por eso te digo, no es nada más, hermanos, esa visión de arriba o abajo. No, es también lo que nosotros hemos sentido, lo que nosotros hemos vivido, hermanos, y lo que nos mueve día tras día, hermanos, como parte de la obra de nuestro Dios. ¿Sí van conmigo? Mientras que el hombre, hermanos, el hombre terreno, como lo decía el Señor Jesús ahí en el pasaje, es terrenal y cosas terrenales habla. Y además, hermanos, vive inmerso en sus banalidades, en sus sentidos, hermanos, distraído, tratando solamente de satisfacer, hermanos, a su vista, a su tacto, ¿verdad? A su oído, a su gusto, a su olfato, hermanos, que son los sentidos que el Señor nos da para percibir este mundo. Y el hombre terrenal en eso vive, hermanos, distraído y despreciando, hermanos, la grandeza de Dios además. Porque mientras que el hombre, la mujer, hermanos, busca solamente la satisfacción inmediata, hermanos, de su percepción, de lo que siente, de lo que vive, de lo que quiere. Y hablamos, hermanos, de los instintos más básicos, como puede ser el hambre. ¿Sí? ¿Por qué trabajan los hombres? ¿Por qué trabaja, hermanos, la multitud? ¿Por qué van y vienen, hermanos? Para poder conseguir, hermanos, un recurso con el cual luego poder acercar a su casa, hermanos. ¿Cómo satisfacer justamente esa pase? ¿Sí? Esos instintos, el hambre, el frío, la necesidad, hermanos, de seguridad y muchas otras cosas de las que podríamos hablar. En eso vive inmerso el hombre. La mujer, hermanos, que no conoce al Señor. Sin embargo, ahora el sentido espiritual. ¿El qué? No los sentidos materiales, no el olfato, no la vista, no el oído, no el gusto. El sentido espiritual, hermanos, nos enseña a nosotros cómo los siervos de Dios han sido trasladados a la gloria de Dios. Los siervos de Dios han sido y son, ¿sí? Son testigos, hermanos, directos de la veracidad de nuestro Dios. Porque han sido revestidos de su conocimiento, de su veracidad y de su verdad. Y han dejado, hermanos, un testimonio escrito de esa verdad. No solamente, hermanos, hablo de la verdad que está escrita en este sagrado libro y de la cual, hermanos, el apóstol del Señor en su carta del 30 de enero nos habló, hermanos, profusamente.
¿sí? De una manera tan exquisita, hermanos, tan rica nos llenó, hermanos, de esa sapiencia, nos compartió de esa revelación e inspiración que Dios ha puesto en él. De esta manera, ellos, hermanos, se han convertido en interlocutores directos de Dios y comparten con los hombres este conocimiento según el mismo Dios les inspira y les ordena. Y digo según les ordena porque hubo ocasiones, recordarás en el Apocalipsis, ¿verdad? Cuando el apóstol Juan, hermanos, estaba recibiendo aquella revelación, hermanos, tan grande, y había cosas, hermanos, que de pronto no le alcanzaba el momento, no le alcanzaba el tiempo, hermanos, para alcanzar a plasmar todo lo que estaba viviendo, y de pronto hubo algún momento, y ahí lo plasma el propio apóstol, ¿verdad? En las revelaciones, que hubo momentos en los que de pronto el Espíritu de Dios lo detuvo y le dijo: sella, no escribas eso. ¿Es la ordenanza de Dios? Sí. Y en eso tú y yo nos recreamos. Porque estaba diciendo, el hombre terrenal, la mujer terrenal, se distrae, hermano, en las cosas terrenales. Pero tú y yo, hermano, nuestro sentido espiritual lo recreamos en las cosas de Dios. Y para calzar esto que estamos diciendo, hermanos, el apóstol Pablo nos dejó un testimonio muy hermoso allá en 2 de Corintios, el capítulo 12, hermanos, versículos 2 al 4, dando testimonio justamente de esto que tu hermano acaba de decir, de cómo los hombres de Dios han sido y son testigos de la verdad de Dios. Dice, 2 de Corintios 12, versículo 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Qué estaba contando el apóstol Pablo? ¿Qué estaba compartiendo con la iglesia? Parte, hermanos, de lo que Dios revela a sus siervos. Digo parte, porque sin duda le reveló muchas más cosas, ¿sí? Pero en aquel gozo, hermanos, que él sintió en las cosas espirituales, y que había un momento, parece, hermanos, como que ni él mismo alcanzaba a entender si aquello que estaba viviendo, hermanos, se había sido en el cuerpo o fuera del cuerpo. Él dice, no lo sé, pero lo comparte con la iglesia. ¿Qué hace? Lo comparte con la iglesia, hermanos. Palabras inefables, no dice de qué palabras, pero a lo largo de su enseñanza, hermanos, la traza, la registra y la comparte. ¿Estás de acuerdo? Reitero entonces lo que estaba diciendo hace un momento. Mientras que el hombre terrenal, la mujer terrenal se distrae en las cosas terrenales, tú y yo, hermanos, nos recreamos en las cosas del cielo. Para nosotros Dios ha puesto a alguien que viene y nos traza, nos comparte, registra, hermanos, esas experiencias hermosas y luego, hermanos, las abre para ti y para mí. ¿No es una bendición? Sí. Ahora bien, habiendo entendido, hermanos, que aún estas cosas de las que estamos hablando son veraces, ¿sí? ¿Son qué? Veraces, es decir, apegadas a la realidad, ¿verdad? Pues bien, es importante entender, hermanos, repasando un poco, porque el Espíritu de Dios, hermanos, tiene esta preocupación, que cada uno y cada una tengamos muy presente. Porque a lo largo de la semana hemos venido escuchando, hermanos, la diferencia entre lo que de pronto, hermanos, la obra de Dios ha hecho como parte, hermanos, de su creación, y lo que el hombre, hermanos, a través del conocimiento y de la ciencia logra, hermanos, asimilar, ¿sí? Logra entender. Quiere el Espíritu de Dios que nos quede muy claro esta parte, que lo entendamos, hermanos, porque hemos de dar razón también de nuestra fe y de nuestra esperanza a través incluso de esto. Pues mucho antes del surgimiento del conocimiento estructurado como lo conocemos hoy, o que el hombre comenzase a emplear, hermanos, el método científico. Hace unos días tu hermano escuchó, ¿verdad? A un hermano llevando la oración de 5, cómo hablaba justamente acerca de ese método científico y la utilización, hermanos, que hace el hombre de ese método, de ese procedimiento para poder, hermanos, entender su entorno. ¿Para poder qué? Entender su entorno, para poder entender, hermanos, la naturaleza y lo que le rodea. Pues mucho antes, hermanos,
que el método científico le sirviese al hombre para entender su entorno y los porqué de la naturaleza. La palabra de Dios, hermanos, que fue inspirada y revelada a sus ungidos, ¿sí? Otra vez, que fue inspirada. ¿Fue qué cosa? Y revelada. ¿Y qué más? Entonces, inspirada y revelada. ¿A quién? A sus ungidos. A través, hermanos, del testimonio escrito en las Sagradas Escrituras, ha registrado sucesos, conocimientos, hermanos, que el hombre a veces ha empleado, pero en otras también, hermanos, las ha ignorado. Voluntaria o voluntariamente, pero hay muchas cosas, hermanos, que el hombre durante muchos siglos ignoró. ¿Verdad que sí? Hubo cosas, hermanos, que ya estaban asentadas en el conocimiento y en el registro que dejaron los hombres de Dios de esa inspiración y revelación, y que el hombre, hermanos, no le importó. No solo no le importó, sino que incluso desconocía completamente su existencia. ¿Sí? Pero que hasta nuestros días, esas inspiraciones, esos registros, hermanos, de la inspiración de Dios, conservan su veracidad. ¿Sí? ¿Conservan su qué? Su veracidad y su confiabilidad. Hoy día los hombres, hermanos, no todos, por supuesto, porque hay hombres que siguen menospreciando y haciendo menos lo que está, hermanos, en este libro sagrado, hermanos, registrado. Hay quienes no les interesa y siguen diciendo que son parte de un conjunto solamente de historias y que forman parte, hermanos, de una historia judía, como quiera que sea. La verdad, la realidad, hermanos, es que ha habido hombres que de manera, hermanos, concienzuda, de manera, hermanos, metodológica, han tratado de entender y de encontrar muchas de las verdades que estaban, porque para ti, para mí no, estaban ocultas, estaban ignoradas, estaban, hermanos, como un arcano secreto en las Sagradas Escrituras. Y de pronto, hermanos, los hombres de Dios han hecho, hermanos, a través de la revelación y de la inspiración de Dios, como parte de su misión, han magnificado por excelencia la palabra de Dios. Los siervos de Dios, hermanos, desde la antigüedad, hablando también, hermanos, de los apóstoles, tanto los apóstoles, hermanos, de las lluvias tempranas, como los apóstoles de estas lluvias tardías, siempre, hermanos, han estado a favor de la ciencia y del desarrollo del conocimiento. ¿Sí compartes este pensamiento? Y no es porque lo esté diciendo tu hermano. La historia contemporánea de la Iglesia de Cristo nos lo enseña. ¿Verdad que sí? Yo estoy seguro que entre los miles de hermanos que hoy están escuchando esta escuela dominical, habrá cientos que fueron beneficiados directamente por alguno de los apóstoles para poder sacar adelante sus estudios. ¿Sí, verdad? Tu hermano fue uno de ellos. De verdad, tu hermano recibió ese beneficio, hermanos, de manera directa. No solo el impulso, hermanos, en decir adelante, sino el impulso directo también, hermanos, a mis estudios. Porque el hombre de Dios, los hombres de Dios, así han sido siempre. De la bendición que Dios, hermanos, les da, ellos también, hermanos, lo dan para ese impulso. Y recuerda a tu hermano, hermanos, cómo a tu hermano le tocó ver a muchos jóvenes. A tu hermano le tocó ser parte, hermanos, de un proyecto en el cual el apóstol Samuel en su momento, hermanos, impulsó a cientos de jóvenes para que sacaran adelante sus estudios. Hoy día, el apóstol del Señor, nuestro hermano Nazón, sigue impulsando también, hermanos, el desarrollo del conocimiento, sigue impulsando, hermanos, el desarrollo de la ciencia, sigue impulsando a cientos de jóvenes para que sigan adelante con sus estudios, porque el conocimiento y la ciencia no son opuestos al conocimiento de Dios. ¿Sí nos queda claro? Al contrario, hermanos, los siervos de Dios han reconocido que este impulso y desarrollo, hermanos, son dos caminos que confirman la obra y la existencia de Dios. ¿Son dos caminos que qué hacen? ¿De qué caminos estoy hablando? Del conocimiento y la ciencia. No solo no son opuestos a la palabra de Dios, a la revelación, a la inspiración, no, sino que son caminos para conocer, hermanos, y confirmar la existencia de Dios. ¿Sí estás de acuerdo conmigo?
Muy bien, vayamos adelante entonces. Es justamente, hermanos, a través de la ciencia, como ya se ha venido diciendo a lo largo, hermanos, de los últimos días, que el hombre descubre, registra, compara y entiende lo que Dios previamente ya creó. ¿Sí? ¿Vamos bien? El hombre no crea. No. El hombre descubre, registra, compara y entiende lo que Dios ya creó. Lo que Dios, hermanos, en su magnífico poder, lo que Dios en su mano, hermanos, Él previamente ya había creado. Lo que el hombre descubre en la ciencia es lo que ya existe. Y es que la Biblia, hermanos, por ser revelada por Dios a sus ungidos, descubre misterios que durante miles de años, lo decía tu hermano hace un momento, habían estado solamente, hermanos, ignorados u ocultos. Y algunos de los que ya se han mencionado a lo largo de estos días, hermanos, que son conocimientos que ya estaban plasmados en la Biblia y que les costó cientos de años a los hombres luego confirmar a través, hermanos, de ese descubrimiento, a través de ese registro, a través de esta comparación, son, por ejemplo, lo que nos habla allá, hermanos, el libro de los Salmos en el capítulo 8, no es para que lo leamos, solamente lo registraremos, acerca, hermanos, de las corrientes oceánicas. No fue, hermanos, sino hasta más de 2000 años después, hermanos, que los hombres pudieron comprobar que efectivamente en los mares, en los océanos, hay corrientes, hermanos, subacuáticas que basan, hermanos, por debajo, y que es la razón por la cual de pronto, hermanos, los ríos pueden trasvasar de un lado a otro, hermanos. La pregunta que se hacía el hombre de Dios: ¿por qué los ríos siempre desembocan al mar y el mar no se desborda? Era un conocimiento, hermanos, que Dios ya había dado a sus ungidos. Se habló, hermanos, también acerca de la redondez de la tierra que descubriese el profeta Isaías, ¿verdad? Allá en el capítulo 40, versículo 22. O lo que nos descubre también, hermanos, el hombre de Dios Job en el capítulo 26, versículo 7, sobre la forma en que la tierra, hermanos, está suspendida, gravitando en el espacio, hermanos. Acerca de que la tierra, hermanos, pues nunca, como se creyó durante cientos de años, nunca ha sido plana, ni será, ni es plana. Ya los hombres de Dios, hermanos, lo entendían cientos de años antes. Pero también, hermanos, algunos otros conocimientos que la propia palabra de Dios nos deja ver y que, reitero, ya habían sido revelados y descubiertos a los siervos de Dios. Por ejemplo, durante mucho tiempo se pensó, hermanos, que el aire que respiramos, el aire, hermanos, que incluso hace cerca de 2000 años se pensaba que era una especie de éter que llenaba solamente, hermanos, la tierra, pues era tan ligero que no podía tener peso. Hoy día sabemos que sí. Hoy día. ¿Sabes quién ya lo sabía antes? El hombre de Dios Job. En el capítulo 28, versículo 25, solamente lo registraremos, hermanos, para que lo tengamos presente. Se pensó durante mucho tiempo, hermanos, que la luz no tiene movimiento, que la luz, hermanos, es solamente un haz que atraviesa todas las cosas y que es capaz de viajar, hermanos, de manera instantánea. Hoy día conocemos, y tu hermano tiene la fortuna, la honra de conocer a hermanos de la iglesia que conocen el fenómeno lumínico, hermanos, de manera profunda, que son, hermanos, científicos también de la iglesia que han comprendido este fenómeno y que ya el hombre de Dios Job lo había entendido, hermanos, desde la antigüedad, entendiendo que el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Quiere decir entonces que ese conocimiento ya venía, hermanos, desde mucho más atrás. En el capítulo 38, versículos 19 al 20, Job, hermanos, nos habla acerca de esto. Durante mucho tiempo, fíjate, hermano, la forma tan sutil en que Dios de pronto al hombre no le permitió comprender fenómenos tan básicos como el ciclo del agua. El libro de Job, en el capítulo 36, versículos 27 al 28, perfectamente, hermanos, nos dice cuál es el ciclo del agua. Ese que tú y yo conocemos, hermanos, y que hoy en día se enseña a los niños en la educación básica, ¿sí?
que el agua se evapora, hermanos, y una vez que trasciende, hermanos, a las capas altas, hermanos, de la atmósfera, se condensa y vuelve a caer. Ese ciclo, hermanos, tan sencillo, los hombres durante mucho tiempo no lo habían entendido. No fue sino hasta el año de 1686 en que un par de científicos, hermanos, pudieron extender una teoría acerca del ciclo del agua. ¿Lo entendemos tú y yo? ¿Lo sabemos tú y yo? Pues el hombre de Dios, Job, ya lo entendía. ¿Te das cuenta? Otra vez, este conocimiento, hermanos, del que estamos hablando, estas revelaciones, estas inspiraciones de Dios a sus ungidos, ¿son veraces? Sí. ¿Se apegaron a la verdad? Sí. Pero además, hermanos, no solo hablamos de la veracidad, no solamente en cuanto al descubrimiento de una verdad, hermanos, que hoy es reconocida y es dada como una verdad universal, o como leyes, hermanos, físicas y de diferente índole que se comparten y se imparten en las escuelas superiores, sino que además, hermanos, son verdades que trascienden el tiempo. ¿Sí vas conmigo? ¿Sí? Son verdades, hermanos, que llegan hasta nuestros días. El profeta Amós, en el capítulo 5, el versículo 8, nos habla, hermanos, acerca incluso de un conocimiento que hoy sigue, hermanos, sorprendiendo a la humanidad, sorprendiendo al hombre. El descubrimiento, hermanos, de nuevas formas en el cielo, hermanos, de nuevos astros, de nuevos cuerpos celestes que irradian su luz y que algunos, hermanos, están identificados plenamente. No solamente tienen sus nombres, sino que son identificados. Algunos son estrellas, otras son galaxias, otras son nebulosas. Todo este conocimiento, el profeta Amós, hermanos, ya lo evidenciaba allá en el capítulo 5, el versículo 8, hermanos, que me gustaría poderlo compartir con ustedes para que lo tengamos presente. Amós 5:8 dice: para la gloria del Señor. Buscad, decía el profeta, al que hace los Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Pregunto, ¿tenía duda el profeta Amós de dónde provenía todo ese conocimiento? ¿Tenía duda el profeta quién había hecho todas esas cosas? ¿Tuvo que andar indagando, registrando y posteriormente entendiendo? No, porque Dios ya se lo había dado a conocer. ¿Sí? Para él estaba muy claro. ¿Quién era el creador de todas las cosas? Dios. Jehová es su nombre. Termina la lectura, ¿verdad? Y quiero compartir con mis hermanos lo que una de nuestras hermanas en Cristo, hermanos, que pues ha alcanzado gracias al esfuerzo, hermanos, a su dedicación, a su estudio y a lo que Dios le ha permitido también, porque estamos conscientes, ¿verdad?, que todo lo que tenemos el Señor nos lo permite. Y a esta hermana el Señor le ha permitido destacar, hermanos, en su trabajo, en su investigación, y ha dedicado muchos años, hermanos, hermanas, al estudio de los seres más pequeños de la microbiología. Hoy por hoy la hermana ostenta un doctorado por el Instituto Politécnico Nacional, ¿verdad?, de nuestro país, como doctora en ciencias químico-biológicas. Y platicando con la hermana, me compartía este pensamiento alguna ocasión de alguna clase que a veces ella ha tenido que hacer reflexionar a sus alumnos del doctorado. ¿Alumnos de dónde? No alumnos de primaria, ¿verdad? No alumnos de educación básica, no, alumnos de un grado superior en el que están estudiando. Ella les enseña a sus alumnos y les comparte la siguiente reflexión. Más allá de las creencias que cada quien tenga, debe existir algo o alguien que hizo posible la vida. Actualmente, la hermana en ese manejo, en ese conocimiento que tiene, hermanos, de las ciencias químicas, dice la hermana compartiendo con sus alumnos, por la ciencia de la química, todos los elementos que conforman a un organismo vivo, comenzando desde la formación más pequeña
de los seres vivos, que es la formación molecular de 4 elementos de la naturaleza. Los químicos los conocen como carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y los científicos, hermanos, han determinado que estos 4 elementos son la base de toda la formación molecular de la vida. ¿Son la base de qué? De toda la formación, hermanos, de las partículas más pequeñas de las que están conformados todos los seres vivos, hermanos, íntimamente todos van a contener estos 4 elementos. Y dice la hermana, reflexionando con sus alumnos: sin embargo, hasta ahora, nadie ha podido crear vida a partir de estos 4 elementos. Hasta este momento. Nadie ha podido tomar, hermanos, esos 4 elementos y de pronto, hermanos, a partir de ahí, crear vida por sí misma. No. Hemos entendido y descifrado la forma en que funcionan estas partículas elementales de la vida, y hablando, por ejemplo, del ser humano, hemos entendido cómo funcionan incluso las moléculas más pequeñas, lo que se conoce como las cadenas de ADN o el genoma humano. Pero seguimos sin poder generar un organismo vivo a partir de esas mismas partículas. Esto es lo que comparte la hermana. Hablo de la hermana Angélica Villarroel López, ¿verdad? Que es una hermana de hermosa provincia. Sin embargo, desde la década de 1970 o antes, mucho se habla de los bebés de probeta o de la clonación de organismos pluricelulares complejos. Recordamos muchos de nosotros, hermanos, como allá en la década de 1990 fue un revuelo, una noticia mundial, hermanos, la forma en que lograron clonar los científicos a una oveja, la oveja Dolly, como le llamaron, hermanos, en ese momento. Pudieron, hermanos, hacerla hacer una copia, hermanos, a partir de otro ejemplar igual. Sin embargo, todo eso se logra a partir de células vivas ya existentes. Pregunto, aún en esa clonación, ¿crearon vida los hombres? ¿Crearon vida los científicos? No, hermano. Porque aún en el laboratorio, para poder hacer esas réplicas, hacer esas copias, hermanos, de esos organismos vivos, se requiere de moléculas obtenidas de otros organismos vivos. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí van conmigo, verdad? Sin esas células, sin esas, hermanos, formaciones moleculares de esos elementos que tomaron de otro organismo para hacer una copia, no se hubiera logrado nada. Y termina la reflexión de la hermana con sus alumnos. En esencia, debe de existir algo o alguien que lo hace posible. Y el profeta Amós nos contesta y nos dice: Jehová es su nombre. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? ¿Sí? Es decir, hermanos, reforzando lo que a lo largo de la semana hemos venido escuchando, el hombre solamente descubre, el hombre solamente registra, entiende lo que Dios ya hizo, pero no es capaz de crear. No es capaz, hermanos, de tomar de la nada y entonces decir: aquí está este organismo, aquí está esta forma de vida, aquí está esto que yo formé solamente por mi pensamiento. Porque aún y cuando dijera: lo tomé del aire, o lo tomé de la tierra, o lo tomé del agua, está tomando parte de la obra que ya está creada. Los hombres de Dios, hermanos, todo este conocimiento, ellos ya lo tienen. Y nos lo comparten. ¿Sí? Eso es lo bonito, hermanos, de esta plática que hoy estamos sosteniendo tú y yo. Que los hombres de Dios no se lo han guardado para ellos mismos, nos lo han compartido. Y hay un registro, hermanos, de esa compartición. Está en las Sagradas Escrituras, está en las cartas apostólicas, está, hermanos, en la revelación y la inspiración del conocimiento que Dios ha dado a sus siervos. El libro del Eclesiastés, el capítulo 1, versículos 6 y 7, hermanos, habla de una ciencia, hermanos, que tardó mucho el hombre para poder entender y poder aprovechar. Mientras que los hombres de Dios ya lo entendían, no fue, hermanos, sino hasta prácticamente la primera o segunda mitad del siglo pasado que los hombres pudieron entender esta fuerza de la que nos habla ahí el Eclesiastés, hermanos, para poder aprovecharla en favor del mismo hombre. Dice el Eclesiastés: el viento tira hacia el sur y rodea al norte,
va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. ¿De qué está hablando? De la forma, hermanos, en que el viento se mueve en las diferentes partes, hermanos, de la tierra. Y tiene un ciclo, ¿sí? Porque el viento describe, hermanos, ciclos. Y ahí nos lo está mencionando el libro del Eclesiastés. Este ciclo los hombres no lo entendieron, hermanos, sino hasta la primera mitad, hermanos, o quizás al principio del siglo pasado. Lo transformaron y lo convirtieron, hermanos, y ahora le llaman a ellos energía eólica. Y ahí están, hermanos, los generadores de viento para poder, hermanos, servir también en favor del hombre. ¿Cuánto tiempo después? ¿Cuántos siglos después? Mientras que para los hombres de Dios esto era nítido, era diáfano, era parte, hermano, del conocimiento y de la revelación que ya habían recibido. Hoy en día, Iglesia del Señor, resulta difícil entender, y de verdad, a mí me resulta todavía difícil entender que haya hombres que duden de la veracidad del testimonio de las Sagradas Escrituras. Hay tantas evidencias, hermanos, hay tantos registros de lo que Dios en su momento les reveló a sus ungidos y que está plasmado en este libro, hermanos, y que llega hasta nosotros a través del tiempo, y todavía hay quienes lo dudan. Esto, hermanos, resulta difícil de pronto de creer. Pero aquí es a donde hacemos una diferencia. La Iglesia de Cristo, los que hemos sido alcanzados en esta gracia, los que hemos sido abarcados, hermanos, en este conocimiento, aún después del paso de los años, cientos o miles de años, hoy nosotros podemos confirmar que las promesas de Dios se cumplen, que la palabra de Dios tiene cumplimiento. Y no me voy a referir solamente, hermanos, a ese conocimiento material que estamos ahorita comparando. No, me referiré a lo que hace miles de años dijo un hombre de Dios, hermanos, cuando, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: derramaré de mi espíritu, ¿te acuerdas? Sobre toda. Y aquella promesa, hermanos, se vino a cumplir cientos de años después en la iglesia primitiva, pero no se quedó allí. Hoy día, ¿sí? En este siglo XXI se sigue cumpliendo esa promesa de Dios. ¿Eres testigo? ¿Eres testiga? ¿Soy testigo? Gracias sean dadas a nuestro Dios. Porque además, hermanos, de lo que nosotros leemos o podemos entender a través de la Biblia, lo hemos sentido dentro de nosotros. Yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy testigo del cumplimiento de esas promesas, ¿verdad? Porque a ti y a mí nos es concedido entender, hermanos, el cumplimiento y la veracidad de cada una de esas promesas. Ahora bien, ante la demostración de veracidad y confianza, hermanos, que estamos nosotros hablando, el Espíritu de Dios tiene un propósito para cada uno y para cada una en esta mañana, ¿sí? Entendemos entonces que todo lo que nuestro Dios dice, hace y promete es veraz. Sí. ¿Y que tiene cumplimiento? Sí. Y que no pasa, hermanos, porque además el Señor no pasa en el tiempo, ni transcurre, hermanos, ni caduca por el paso de los años. No, dijo el Señor: el cielo y la tierra, pero mis palabras, esas no pasarán. Y nosotros lo estamos comprobando. Bien, ¿cuál es el propósito entonces del Espíritu de Dios ante esta demostración, hermanos, de veracidad y de confianza que está poniendo delante de nosotros? Quiere, hermanos, el Señor que permanezcamos atentos ante los posibles ataques que se están dando, hermanos, de diferentes formas a nuestra fe. ¿A nuestra qué? A nuestra fe, a nuestra confianza, a lo que hemos aceptado de parte de nuestro Dios, hermanos, no solo como conocimiento, sino a lo que hemos recibido también dentro de nuestro ser. A ver si soy claro. Lo que hoy estamos aquí compartiendo, lo que hoy estamos aquí, hermanos, platicando en esta mañana, no solamente con la iglesia que puede estar aquí cercana a su hermano,
sino también la iglesia que nos está escuchando, sin duda, al otro lado del mundo. ¿Sí? Porque esta escuela dominical, hermanos, también se escucha allá, hermanos, en el país de Australia. ¿Sí? Se escucha, hermanos, al otro lado del océano con nuestros hermanos allá en Europa. Se escucha, hermanos, al norte y al sur de toda nuestra América. Y todos compartimos la misma fe. Todos compartimos esta misma enseñanza. Todos hemos recibido, hermanos, esta misma y gloriosa esperanza. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Sí, es la misma, es el mismo conocimiento, es la misma fe, es la misma esperanza. Y lo que persigue, hermanos, lo que busca el Espíritu de Dios de cada uno de nosotros es que permanezcamos muy atentos ante los ataques, hermanos, que se puedan dar a nuestra fe. ¿Por parte de quién? De nuestro adversario. ¿Quién es nuestro adversario? Lo conocemos, ¿verdad? El apóstol nos hablaba, vuestro adversario, el diablo, anda como león. Entonces, ¿sí sabemos de quién estamos hablando? ¿De quién debemos de cuidarnos? Sí, pero la manifestación del adversario, hermanos, hoy día no se basa únicamente en la percepción, hermanos, de nuestros sentidos para desviarnos del verdadero conocimiento de Dios, sino que va, hermanos, ahora también a nuestro conocimiento. Va también, hermanos, a nuestro corazón, a la percepción de las cosas espirituales que nosotros tenemos. Y nos menciona el Espíritu de Dios la forma, hermanos, en que de una manera tan sutil, ¿sí? De una forma, hermanos, tan subrepticia, suave, como si pareciera, hermanos, que no pasa nada, pero sí está pasando. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que quiere el Espíritu de Dios? ¿En dónde quiere que nos fijemos? Volteemos nada más un momento y veamos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes. ¿En qué pasan la mayor parte de su tiempo? No me costó trabajo preguntar y no te costó trabajo responder. ¿En dónde está, hermanos, el peligro? En la tecnología. En un instrumento, hermanos, que originalmente fue creado por el mismo hombre para beneficio del hombre. Y que además Dios lo permitió. ¿Sí estás de acuerdo? Porque el Señor ha permitido, hermanos, el desarrollo de la ciencia. El profeta Daniel, hermanos, allá, ya hace muchos años, miles de años, ¿verdad? Antes incluso del nacimiento del Señor, él ya había visualizado por la inspiración de Dios cómo la ciencia en estos tiempos se iba a aumentar. ¿Sí? Decía él, hermanos, que la ciencia se aumentará. Lo estamos viendo hoy cumplido. ¿Sí? El desarrollo, hermanos, del conocimiento, de las técnicas, de la tecnología, de la ciencia, ha avanzado en los últimos 50 años lo que no avanzó, hermanos, en cientos. ¿Sí? ¿Es cumplimiento también de una profecía? Sí, el profeta Daniel lo decía. Y ahí está. Pero este conocimiento que originalmente fue desarrollado, hermanos, para beneficio del propio hombre, ahora se está volviendo en contra. ¿Sí? Se está volviendo, hermanos, en contra también de la obra que Dios quiere de cada uno de nosotros. La invitación, hermanos, es a que estemos preparados para poder presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Pero también se nos pide, se nos apercibe a que retengamos esta enseñanza para el fortalecimiento de nuestra fe, iniciando por los más pequeños. Hermano, no permitamos que quien cuide a tus hijos más pequeños sea un dispositivo electrónico. A ver si soy claro. Porque a veces abandonamos, hermanos, a nuestros pequeños. Y ocupados nosotros, hermanos, en cualquier otra actividad, dejamos que los más pequeños estén, hermanos, absortos, estén siendo enseñados. Y digo enseñados por ellos mismos o por lo que de pronto, hermanos, ahí puede surgir en un dispositivo electrónico. ¿Sí? Hay pequeños que pasan, hermanos, hasta 6, 8 horas pegados o al teléfono o a la tablet,
absorbiendo, hermanos, una gran cantidad de conocimiento que ni ellos mismos son capaces todavía, hermanos, de orientar y clasificar, pero están llenos de información. Y la mayor parte de esa información no siempre es confiable. ¿No siempre qué? No siempre es confiable, no siempre es veraz, no siempre es la más adecuada. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? Y esto es, hacia allá es a donde nos está orientando, hermanos, el Espíritu de Dios en esta mañana. A que entendamos que la ciencia es un don de Dios. La ciencia no está, hermanos, en ninguna forma ni peleada ni contrapunteada contra el conocimiento de Dios. No, es un don que viene de parte de nuestro Dios. Pero el hombre que es dirigido por Satanás es capaz de usar la ciencia para desvirtuar al mismo Dios. Y esto lo hemos venido escuchando a lo largo de la semana. Desvirtuar, hermanos, su creación, falsear sus maravillas, minimizar la obra de Dios y poniéndose en el lugar, hermanos, de lo que nos decía aquel salmista. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, no existe Dios. ¿Por qué? Porque ahora, hermanos, ese conocimiento usado, hermanos, por el adversario, se vuelve en contra del propio Creador. ¿Sí vas conmigo? ¿Sí? La ciencia, lo decimos nuevamente, no está peleada con Dios. Lo que contiende contra Dios es el pensamiento del hombre necio que quiere poner la ciencia en lugar de Dios. Tratando de dar una explicación, hermanos, lógica, materialista, objetiva, una explicación, hermanos, que pueda cumplir con ciertos parámetros de pensamiento a la explicación de todas las cosas, es entonces cuando se hace a un lado, hermanos, la maravilla y la obra de nuestro Dios. Cuando en realidad la ciencia, ya lo vimos, no crea nada, solo descubre lo que Dios previamente ha creado. Y el profeta Daniel, hermanos, allá en el capítulo 2, versículo 21, nos dice, hermanos, lo que el Espíritu de Dios ya había revelado a sus siervos y que hoy nosotros lo tenemos muy claro. Dice Daniel 2:21, Él, hablando de Dios, hablando del Creador, hablando del Señor, Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿De dónde viene entonces el conocimiento? ¿De dónde viene entonces la ciencia? ¿De dónde viene entonces la capacidad de descubrimiento? Todo viene de parte de Dios, hermanos. Ahora el hombre se lo apropia y lo quiere volver en contra del propio Señor. Y aquí es importante, hermanos, que comprendamos la preocupación que ya el Señor Jesús, hermanos, en su momento expuso, hermanos, para nosotros en este tiempo, y que el Espíritu de Dios en el apóstol de Jesucristo nos comparte esta mañana. ¿Cuál es la preocupación del hombre de Dios? Retoma, hermanos, la palabra del Señor y nos pregunta: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Entendemos esta pregunta? ¿La hemos escuchado? Sí. Ven, antes de que respondamos, porque seguramente, hermanos, nuestra respuesta puede ser unánime, puede ser fuerte, puede ser sonora, pero antes de que respondamos, vamos a entender, hermanos, qué es lo que está hablando o de qué está preocupado, hermanos, el Espíritu de Dios en esta pregunta. El Señor Jesús no estaba preocupado porque se tuviera el conocimiento de la existencia de Dios. Yo te puedo decir, hermanos, que si hacemos un experimento sencillo y salimos en este momento a la calle y a cualquier persona que pase le preguntamos: ¿tú crees en Dios? ¿Qué nos va a responder? La mayor parte nos va a responder que sí. Habrá latitudes, hermanos, países en donde seguramente, pues, este tema sea de diferente manera y la respuesta sea diferente. Puede ser quizás en algunos países de Europa, en algunos otros lugares, hermanos, en donde la gente vio tantas cosas, hermanos, no de parte de Dios, sino de los que durante mucho tiempo falsearon, ¿sí? Falsearon y utilizaron, hermanos, el nombre de Dios de manera errónea para que la gente, hermanos, haya caído en un hartazgo y hoy, hermanos, prefieran no creer en nada. Pero yo me refiero, si hablamos
de la República Mexicana, en donde estamos en este momento, o desde donde está saliendo, hermanos, esta escuela dominical. Si salimos a la calle y le preguntamos a cualquier persona si cree en Dios, sin duda nos va a decir que sí. Entonces, la preocupación del Espíritu de Dios no es si se cree o no se cree en Dios. ¿Cuál es, hermanos, la esencia de esa preocupación? ¿Cuál es la esencia, hermanos, de esta pregunta que hizo el Espíritu de Dios? A él le preocupaba que entendieran quién lo había enviado para salvar al mundo. ¿Sí me doy a entender? La preocupación del Señor se centraba en conocer si cuando Él regrese, porque invariablemente volverá. ¿Sí? Nosotros esperamos, hermanos, en esa promesa. La preocupación del Señor se centraba en conocer si a su regreso tendrían esta fe preciosa. ¿Sí? La fe que significa obras. La fe que mueve, hermanos, al hombre. La fe que mueve a la iglesia. La fe que te mueve a ti, hermana, para estar y para obedecer lo que es de Dios. Esta es la verdadera preocupación. Preocupación, hermanos, que se acrecienta, reitero, por el mal uso que de pronto, hermanos, el propio hombre hace de la ciencia o de la tecnología. Hablaba tu hermano de esa distracción, hermanos, que se está generando en los más jóvenes de nuestra iglesia, y no solamente en la iglesia, hermanos, sino también hacia afuera. Muchos de los jóvenes, hermanos, hoy están completamente inmersos, absortos, hermanos, en los aparatos tecnológicos. La preocupación es que sea también al interior de la iglesia. Y las preguntas que podemos hacernos hoy son las siguientes. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará a la iglesia haciendo buenas obras? Preguntémonos, ¿se comportarán como hijos de Dios? ¿Tendrán una conducta ejemplar? ¿Habrán guardado su identidad? ¿Habrán superado la tentación? ¿Guardarán íntegramente su fidelidad a Dios? ¿Creerán y vivirán en la veracidad de nuestro Dios? Estas son las verdaderas preguntas que debemos de responder. Y no me refiero, hermanos, solamente por los que hoy estamos aquí reunidos, sino por lo que viene detrás de nosotros. ¿Sí estás de acuerdo? Amén. Esa es la preocupación del Espíritu de Dios. Que vayamos a estar haciendo un mal uso de la ciencia, vayamos a estar haciendo un mal uso, hermanos, de la tecnología, del conocimiento, de las cosas, hermanos, materiales, y como advirtiera el apóstol Pablo, hermanos, a la iglesia de los romanos, cuando les dijo que aquellos, hermanos, se habían vuelto necios adorando a las criaturas antes que al Creador. Entonces, hermanos, ¿qué podremos contestar a la pregunta que engloba estas preguntas que hizo tu hermano? Nuestro enemigo, nuestro adversario, sin duda, hermanos, seguirá atacando. Va a buscar, hermanos, cómo destruir nuestra preciosa fe, cómo acabar con ellas. ¿Sí? La fe es perfectible, no deja de crecer, hermanos, y eso depende de cada uno de nosotros. ¿Sí? La fe nunca deja de hacerse grande en nuestro corazón y en nuestras obras hasta el día, hermanos, en que el Señor nos recoja. Así es que ahora la reflexión que deberemos nosotros de compartir es, en tanto que viene el Señor, ¿podemos nosotros hacer que nuestra fe crezca? ¿O deberemos hacer? Porque tenemos todo para que crezca. ¿Sí? Tenemos todo, hermanos, de parte de nuestro Dios. Está el cuidado del apóstol. Está, hermanos, su palabra de manera continua regando nuestra alma, regando, hermanos, nuestro corazón, para que podamos alimentarnos y de esa forma, hermanos, podemos hacer que nuestra fe crezca. Pero entonces la pregunta no es si podremos, la pregunta es si deberemos hacer. ¿Me doy a entender? Ese es parte, hermanos, de lo que a nosotros, a ti y a mí nos toca, hermanos, seguir perfeccionando a través de la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Porque el Señor, hermanos,
Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23, si alguno de los hermanos o de las hermanas lo tiene y lo quiere leer, responde el Señor acerca, hermanos, de la importancia de guardar la palabra de Dios y qué significado tiene, no solo para nosotros, sino también para el propio Señor. ¿Algún hermano lo tiene? Juan 14, 23, que me ayude a leerlo. Amén. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama a mí, el que me ama, mi palabra guardará. Amén. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada. Dios le pague al hermano. ¿Te fijas el significado? La importancia que tiene el guardar la palabra. Sí, tiene un significado muy especial, hermanos. ¿Quién es el que guarda la palabra de Cristo? ¿Quién es el que guarda, hermanos, los mandamientos? ¿Quién es el que guarda este conocimiento veraz que ha trascendido, hermanos, a través de los tiempos y llega hasta nosotros por inspiración de su siervo? El que le ama. ¿El que qué? ¿A quién? El que ama a Cristo. El que ama a nuestro Dios, ese es el que guarda su palabra. Pero además tiene una promesa muy hermosa. Porque entonces dice el Señor: y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. En la primera gira que realizó el apóstol del Señor, hermanos, lo recordamos allá en el mes de enero del año 2015. El primer lugar en donde se presentó, hermanos, en la iglesia de Talca, en la República de Chile. Él dio, hermanos, una palabra que todavía hoy está presente en nuestro corazón, hermanos. Dijo él: donde hay palabra de Dios, nace la fe. Donde hay fe, hay obras. Donde hay obras, hay prosperidad. ¿Sí? ¿Te fijas cómo está encadenado? Entonces, lo primero, hermanos, que necesitamos es guardar la palabra de Dios. ¿Sí? Y hemos visto a lo largo, hermanos, de la explicación de esta mañana, que la palabra de Dios es veraz. ¿Sí? Es inmutable, no cambia, ni caduca, ni pierde, hermanos, significado o importancia o validez a lo largo del tiempo. No, esa palabra, hermanos, es eterna. ¿Sí? Reitero lo que dijo el Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ya vimos, hermanos, la veracidad. Ya vimos, hermanos, la importancia de poderla guardar. Entonces, donde hay palabra de Dios, hay fe. ¿Sí? Allí nace la fe. Y donde hay fe, hay obras. Decía, hermanos, y vamos nosotros de pronto a parafrasear al apóstol, ¿verdad? Cuando decía: yo te digo, muéstrame tu fe por tus obras. Y yo te diré, yo te mostraré mis obras a través de mi fe o sin fe. Pero entonces el apóstol, hermano, nos corrige y nos dice que las obras son producto de la fe. ¿Sí? Bien, tratemos, hermano, de ir concluyendo con la ayuda del Señor. Hemos visto a lo largo, no solamente de la explicación de esta mañana, sino también a lo largo de la semana y desde que el apóstol del Señor envió, hermano, su hermosa carta el pasado 30 de enero, cómo la palabra, hermanos, que Dios ha dado a sus ungidos es veraz, es la verdad, ¿sí? Es inmutable, es eterna. Y aunque los hombres, hermanos, a lo largo del tiempo o la han soslayado o la han ignorado, esa palabra permanece constante, firme, ¿sí? Y hemos visto, hermanos, cómo el Señor ha evidenciado que las cosas que el hombre a través de la ciencia y el desarrollo del conocimiento solamente ha ido descubriendo, ha ido entendiendo, pero que no es capaz de crear, esa, hermanos, palabra hoy nos llega hasta nosotros y nos dice: esa es la obra de Dios, ¿sí? Eso es lo que nuestro Dios ha hecho. Pero ahora, el propio Señor, hermanos, en la inspiración de su siervo, hoy nos plantea a nosotros algo en lo que debemos de estar atentos y preocupados. ¿Sí? En lo que debemos de estar, ¿cómo? Atentos y preocupados. Fíjate bien, el apóstol del Señor ha trabajado incansablemente y no ha dejado de trabajar.
ni un solo momento desde que tomó su ministerio. Somos testigos de ello. ¿Sí? Ha trabajado incansablemente. Y nosotros somos una iglesia que no solo tiene el conocimiento de que existe un Dios o de que existió Cristo y de que existe Cristo en el cielo. No, nosotros vamos más allá. Somos la iglesia del único Dios vivo. Somos columna y baluarte de la verdad. ¿Sí? La verdadera iglesia de Jesucristo. Y nos identificamos a través de sus obras, de sus hechos, de su conocimiento. Y seguimos fortaleciéndonos en la fe de Dios a través del Evangelio con la palabra revelada que ha dado al apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Por lo tanto, ahora sí, yo me atrevo a preguntar y a trasladar esta pregunta a cada uno de mis hermanos, a cada una de mis hermanas, que estamos entendiendo el propósito que tiene Dios para nosotros. Retomaré la pregunta, hermanos, que alguna vez el apóstol del Señor, hermanos, nos hizo, parafraseando al Señor Jesús. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué podemos contestar tú y yo? ¿Y qué podemos nosotros, hermanos, decirle al apóstol del Señor? ¿La hallará o la halla? ¿Esa fe está presente hoy? ¿Esa fe ha estado siempre, hermanos, en nosotros? ¿Y esa fe estará para el día en que venga el Señor? Amén, con la ayuda del Señor. Dios nos permita poder encontrarnos haciendo buenas obras, conservando nuestra identidad con una conducta de hijos de Dios, en fidelidad, porque en el sufrimiento, en lo que hoy, hermanos, estamos pasando, en lo que hoy como iglesia estamos viviendo, nuestra fe se ha perfeccionado. Hoy con satisfacción, hermanos, lejano a lo que de pronto pudiese decir, hermanos, el hombre, que a veces, hermanos, pues nos cuestionan por la situación que actualmente vive la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo es posible que permanezcas? ¿Cómo es posible que sigas allí? ¿Cómo es posible que no entiendas, que no veas? No tengo nada que ver, porque yo lo he creído. Yo he creído en mi corazón. Oye, pero es que no ves lo que está sucediendo. Dijo aquel hombre, yo solo sé que yo era ciego y ahora veo. Esta es la fe. ¿Sí me doy a entender? Pero sí debemos, hermanos, de poner cuidado y atención, no solamente en conservar la fe, los que aquí estamos hoy escuchando, hermano padre de familia, hermana madre de familia, voltea a ver a tus hijos. Pregúntate, siéntate con ellos, investiga. Encuentra una respuesta en ellos a la pregunta que tú, ahorita de manera contundente, respondiste que sí. Yo cambiaría un poquito la pregunta. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en tus hijos? ¿Hallará fe en los más pequeños? ¿Hallará fe en nuestros jóvenes? ¿Hallará fe en nuestras señoritas? ¿Cuál es la respuesta? Eso depende de nosotros. ¿Sí estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Eso dependerá de qué? De nuestro cuidado. ¿Sí? ¿Dependerá, hermanos, del trabajo que nosotros hagamos? ¿Dependerá, hermanos, de la atención que pongamos a esta preocupación que tiene el Espíritu de Dios? Sí, con la ayuda del Señor. Sí, hermanos, esto es lo que realmente hoy busca de nosotros, hermanos, el Espíritu de Dios. No es solamente afirmar, hermanos, y confirmar, que entendemos claramente que la obra de Dios fue hecha, hermanos, desde hace mucho tiempo y que fue, hermanos, comprendida en el corazón y en la mente de los hombres de Dios por la inspiración divina y que los hombres les costó mucho tiempo, hermanos, entenderlo. Eso es una parte. Es una parte de lo que quiere el Señor de nosotros. La otra parte es que entendamos que ese conocimiento que ha sido compartido con nosotros por el apóstol del Señor
es, hermanos, para que conservemos la fe, para que no dudemos un solo momento que Dios vive, que Dios existe, que Cristo existe y que ha puesto en nosotros, hermanos, esa semilla y ha puesto en nosotros esta fe preciosa con la cual hoy nosotros podemos salir al mundo, hermanos, libremente y decir que somos hijos de Dios. Terminaremos, hermanos, nuestra explicación de esta mañana leyendo un pasaje de la misma carta apostólica que fue enviada, hermanos, por el apóstol del Señor el pasado 30 de enero del 2022. La Biblia me dice, me enseña todas las cosas desde la creación y puedo comprobar que se cumplen cabalmente, a pesar de que hay una distancia de miles de años, y en cambio, los argumentos y teorías de los hombres tienen que ser modificados porque hay nuevas evidencias. Todo lo que se ha escrito de Dios es verídico. Se ha cumplido y me confirma la existencia de Dios. Que sea para la honra y la gloria del Señor. Que todo lo que hemos hablado, hermanos, en esta mañana haya sido para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo.